En esta presentación vamos a hacer un análisis del experimento 2 a la luz de devoluciones que tuvimos durante el desarrollo del experimento por parte de ustedes. Así que esta presentación tiene 4 puntos. En el primer punto haremos un breve repaso de lo que ya se presentó en la clase 4 respecto de propagación de incertezas. En el punto 2 extenderemos un poco más esas relaciones y expresiones para analizar las incertezas relativas, ¿sí? O sea, cuánto vale delta B sobre B. En el punto 3 analizaremos estas expresiones, ¿sí? Y cómo eso repercute en la determinación del volumen. Y finalmente habrá un ejemplo. Así que, bueno, como repaso, ustedes ya están familiarizados con estas dos expresiones, ¿sí? Dadas las dimensiones de un cilindro, ¿no? Dados por el diámetro, el perímetro lateral y la altura, encontrábamos o presentamos dos maneras de determinar el volumen. Uno a través de la expresión 1, que depende del diámetro y de la altura, y una expresión 2, que depende del perímetro y de la altura. Para analizar cuál es la incerteza en el volumen, en la clase 4 hubo una primera aproximación, un método intuitivo, que significó meter, incluir las incertezas en el diámetro y en la altura en la expresión, en la expresión 1 del volumen, y desarrollarla para analizar cómo las incertezas en el diámetro y en la altura repercutían en la incerteza en el volumen. Eso está presentado en la clase 4, es una forma intuitiva, digamos, y el profesor llegó a una expresión de este tipo, donde podemos ver la relación que existe entre la incerteza absoluta en el volumen del cilindro y las incertezas en el diámetro y en la altura. Se identificaron acá dos términos, uno primero que es, digamos, la contribución del error en el diámetro al volumen absoluto total en el volumen, y una contribución debido a la incerteza en la altura. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, primero porque están las incertezas propiamente dichas. Y fíjense que si la incerteza en el diámetro, por ejemplo, en este primer término, fuese muy cercana a cero, no existiría este término. ¿Sí? Si fuera muy chiquita, no existiría. Entonces, bueno, se debe esta contribución en el volumen, en la incerteza del volumen, a la incerteza en el diámetro. Bueno, posteriormente en la clase 4 se desarrolló en forma más formal la propagación de incertezas, arribando a esta expresión, que tiene un aspecto semejante, salvo porque, bueno, se desarrollaron el método de derivadas parciales y es una suma del tipo, una suma cuadrática de las contribuciones a la incerteza absoluta final. Permítanme reescribir esa expresión, porque el profesor usaba sigmas. Bueno, yo voy a volver a la expresión con las deltas, así que básicamente esta es la misma expresión. Y bueno, y comencemos a analizar qué sucede con las incertezas relativas. O sea, no hay nada muy estrambótico, lo que hay que hacer es usar la expresión del volumen y determinar, bueno, cuánto vale delta V sobre V. Así que habría que hacer la sustitución correspondiente, un desarrollo dentro de la raíz, y si lo hacen, no es muy dificultoso, van a arribar a esta expresión. Así que lo que obtenemos es que la incerteza relativa en el volumen tiene que ver o es igual a una suma cuadrática de incertezas relativas en el diámetro y en la altura. La incerteza relativa en el diámetro está pesada por este factor 2, pero después es una expresión bastante limpia. Así que con la expresión 1, que era esta, la que depende del diámetro y de la altura, encontramos esta relación entre incertezas relativas. Ahora, esta relación, ¿sí?, para determinar finalmente la incerteza absoluta, o sea, esto que hay aquí en el numerador de esta expresión,
habría que hacer simplemente, bueno, pasar multiplicando el volumen, que lo determino con la expresión que está en el primer renglón, y recuperaría la incerteza absoluta. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que si ya empiezo a recordar esta expresión, no tengo que andar pasando por, no sé, procesos intermedios como multiplicar por pi y cosas por el estilo. Ahora, no debería ser nada novedoso, dado que, bueno, aportamos cierta bibliografía. Por ejemplo, el libro de Baird, en el capítulo 2, analizaba cómo es la relación entre incertezas relativas para expresiones generales. Por ejemplo, cuando hay una magnitud z que depende de magnitudes x e y de esta forma, x a la a por y a la b, la incerteza relativa en z, él utiliza esta notación dz sobre z, para decir, digamos, en nuestro lenguaje sería delta z sobre z. Bueno, la incerteza relativa en z tiene esta relación con las incertezas relativas en x e y. Están las incertezas relativas pesadas por los exponentes a y b. Baird, a su vez, no utiliza el método de la suma cuadrática, pero nosotros nos podemos atrever a hacerlo rápidamente. O sea que hay una forma general de relación entre incertezas relativas para expresiones del tipo constante por x a la a por y a la b, ¿sí? Siendo x e y mis magnitudes que determino en forma directa. Entonces, si tengo una magnitud que quiero medir indirectamente, que es z, y que guarda esta relación, la incerteza relativa en z tendrá esta forma. Nuevamente, fíjense que es una suma cuadrática donde las incertezas relativas en x y en y están pesadas por los exponentes a y b. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, había quedado pendiente en el experimento 2, en un segundo tramo, a analizar la incerteza absoluta en el volumen cuando utilizo la expresión 2, aquella expresión del volumen que depende del perímetro y de la altura. Bueno, ante consultas, la idea era, bueno, procedan en forma análoga a como lo hacen con la expresión 1. O sea, es una expresión bastante similar. En vez de haber un diámetro al cuadrado, hay un perímetro al cuadrado. Y bueno, y el factor cambia un poco, aparece un 1 sobre pi. Pero bueno, no debería guardar muchas diferencias. Así que para determinar el error, la incerteza en el volumen absoluto, la incerteza absoluta en el volumen, disculpen, uno podría desarrollar la forma que llamamos intuitiva, si quieren esquivar el cálculo de derivadas parciales. Bueno, ¿en qué consistiría la forma intuitiva? Recuerden, sería analizar cómo repercuten en la expresión del volumen las incertezas en la altura, y en este caso sería en el perímetro. Hacer la sustitución correspondiente, el desarrollo, distributiva, cancelar algunos términos de orden inferior, etc. Podría utilizar, si no, el método de propagación con derivadas parciales, presentado en clase 4, hacer uso, digamos, de esta expresión para el caso particular de la expresión 2. Hacer las derivadas del volumen respecto de P y del volumen respecto de H, ¿sí? Y hacer la suma cuadrática. O bien, a la luz de lo que acabo de presentar, ahora puedo usar la relación general entre incertezas relativas, ¿sí?, que acabo de encontrar. Así que sería tomar la expresión 2 e identificar acá que se trata de una expresión del tipo la que acabo de presentar, ¿no? Una z que depende de x y de y, de la forma c por x a la a por y a la b. Así que si tomo la expresión 2 y la reescribo, la reordeno de esta manera, o sea, básicamente es correr un poquito este 4 e identificar que hay una constante, que la llamo acá constante 1 sobre 4pi, esa constante termina multiplicando a p al cuadrado, siendo p una magnitud que medí directamente, por h a la 1, digamos, que es donde h también la mido directamente. Así que puedo encontrar toda esta relación, esta correspondencia, ¿sí? Si identifico que, bueno, z de mis dos variables x e y es el volumen del cilindro de mis dos variables p y h, ¿sí? Para eso tomé la equivalencia que x es p y es h, y bueno, y los exponentes a vale 2 y el exponente b vale 1. Así que identifico finalmente en la expresión 2 del volumen la expresión del tipo que acababa de presentar. Así que ya sabemos que para esta expresión la incerteza relativa delta z sobre z tenía esta forma. Así que en mi caso particular de la expresión 2
la relación entre incertezas relativas va a tener esta relación puntual. O sea, básicamente está acá el exponente A, que era en nuestro caso vale 2, y el exponente B valía 1, así que acá no aparece ningún prefactor multiplicando la incerteza relativa en la altura. Así que con la expresión 2, que la recordamos nuevamente, era esta, la relación entre incertezas relativas nuevamente está acá, y para determinar la incerteza absoluta en el volumen, habría simplemente que pasar multiplicando el volumen y multiplicarlo por esta raíz, ¿sí? Que es la suma cuadrática de incertezas relativas. Así que como resumen, verán que hay cierta correspondencia, cierto paralelismo entre las expresiones involucradas cuando utilicé el método 1. Acá estoy utilizando este subíndice 1 para decir, bueno, era la expresión 1, ¿sí? Así que este es el volumen con la expresión 1 y esta sería la incerteza absoluta con la expresión 1, y con la expresión 2 lo que acabamos de presentar, ¿sí? Así que vemos cierta correspondencia. Así que acá ya tengo las herramientas mínimas para determinar el volumen y las incertezas absolutas con cada método. Bueno, analicemos un poco mínimamente las implicancias de estos dos métodos para determinar el volumen del cilindro. Primeramente, bueno, puedo suponer que si el objeto que estoy estudiando tiene forma cilíndrica, seguramente, utilizando las dos expresiones, determine volúmenes similares, ¿sí? Así que, bueno, los volúmenes serán similares. Ahora, ¿qué pasa con la incerteza, ¿sí?, a la que arribo por cada método? Bueno, estas eran las expresiones y lo que sabemos es que el perímetro es mayor que el diámetro. Esto es, ¿no? El perímetro vale pi por diámetro. Ahora, ¿esto cómo repercute en las incertezas relativas en esta incerteza absoluta final en cada método? Bueno, supongamos que medí las tres dimensiones de mi cilindro con una misma herramienta, una regla, no sé, una regla graduada en milímetros, así que es altamente probable que las incertezas absolutas en el diámetro, en el perímetro y en la altura sean iguales, y recién asumimos que los volúmenes eran semejantes, digamos, de momento que son iguales. Así que si las incertezas absolutas en estas longitudes son iguales, y sabemos que el perímetro es mayor que el diámetro, lo que va a suceder es que la incerteza relativa en el perímetro va a ser menor que la incerteza relativa en el diámetro, ¿no? Porque acá estoy dividiendo por un número que es más grande que el que tengo acá. Así que ya podemos mirar las expresiones originales de las incertezas absolutas e identificar que este término que hay acá, la incerteza relativa en P, va a ser menor que la incerteza relativa en D. Después, las incertezas relativas en H van a ser las mismas en las dos expresiones, y estamos diciendo que los volúmenes seguramente sean iguales. Así que básicamente es esta relación la que está definiendo qué incerteza en el volumen con qué método va a ser mayor o menor. Así que bueno, haciendo esta suposición y teniendo en cuenta esta relación entre incertezas relativas, lo que obtengo es que la incerteza absoluta con el método 1 es mayor que la incerteza absoluta con el método 2. Esto es muy interesante porque sin medir ya puedo empezar a discriminar o mirar con malos ojos el método 1, porque me va a otorgar una menor precisión, ¿no? Una incerteza absoluta mayor que con el método 2. O sea, de acuerdo con este análisis, parecería conveniente usar el método 2. Ahora, hay un cuidado, ¿sí?, que es que no todo depende en estas expresiones de la incerteza relativa en el perímetro y en el diámetro, porque está este otro término, el de la incerteza relativa en la altura. Así que lo que sucede es que si tengo un cilindro, como la mayoría de ustedes ha tenido, donde la altura es muy grande comparada, o mayor, digamos, comparada con el diámetro y el perímetro, bueno, va a suceder esa relación que acabo de encontrar. Ahora, si el cilindro se empieza a asemejar, si es más achatado, digamos, se empieza a asemejar a un disco o a una pastilla, ¿no? La altura es menor comparada con el perímetro o con el diámetro, el segundo término
de estas expresiones, es el término que tiene la incerteza relativa en h, se va a volver más importante. Así que si bien BC sub 1 va a ser mayor que BC sub 2, cuando redondee, las dos incertezas van a ser semejantes. Esto creo que le ha pasado a alguno de ustedes cuando presentó un informe y quiso medir el volumen de un objeto cilíndrico, pero que era medio achatado. Creo que era una cinta adhesiva, un rollo de cinta adhesiva o algo por el estilo. Así que bueno, si bien tengo un análisis, este análisis de las longitudes requiere ciertos recaudos. Bueno, finalmente vamos con el ejemplo. El ejemplo es un objeto cilíndrico de un spray de aerosol de un repelente para mosquitos, cuyas longitudes medidas con una regla fueron estas tres: altura, diámetro y perímetro. Como pueden ver, las incertezas son las mismas por cómo procedí y el instrumento que utilicé. Los volúmenes con el método 1 y con el método 2 nuevamente son muy similares. El determinado con el método 2 es levemente superior, mayor al determinado con el método 1. Recuerden siempre incorporar las unidades, por favor. La unidad de volumen es centímetro cúbico. Si analizo las incertezas relativas no tienen unidades. La incerteza relativa en altura vale esto, 0.007. En el diámetro es algo mayor, bastante mayor, y en el perímetro es del mismo orden que la que tengo en la altura. Esto lo pueden hacer, les invito a estudiar y analizar, chequear mis cuentas. Bien, las incertezas relativas en la altura y en el diámetro las voy a utilizar en la expresión que presenté para determinar la incerteza absoluta en el volumen con el método 1, y la incerteza relativa en la altura y en el perímetro la voy a usar para el análisis de la expresión 2. Cuando haga estas cuentas, determino la incerteza absoluta con el método 1, es 344 centímetros cúbicos por este factor, ¿sí? El de la raíz cuadrada, me dio 0.04, eso me da 12,5 centímetros cúbicos, que lo voy a redondear a 10 centímetros cúbicos. Recuerden siempre hacer este paso. He visto varios informes donde no se atreven a redondear, dejan varias cifras significativas. Yo redondeo a la primera cifra significativa, ¿sí? En 12,5 estamos en la decena, redondeo a 10, y ahora tomo el valor del volumen, que era 344, y lo redondeo al mismo orden. O sea, no tiene sentido ni hablar de el 9 este que hay acá, ni el 4, ¿sí? Así que redondeo a 340 más menos 10 centímetros cúbicos. De la misma forma voy a proceder con el método 2, ¿sí? Fíjense que cambié la otra expresión, ¿sí? Está el subíndice 2, utilizo la incerteza relativa en el perímetro y utilizo el volumen que había determinado con la expresión 2. Así que procedo en forma análoga. Ya estoy viendo que este prefactor no es 0.04, sino que es 0.014, bastante más chico, así que eso repercute en que la incerteza absoluta en el volumen sea menor. La voy a redondear a 5 centímetros cúbicos. Así que con el método 2 encuentro que el volumen del cilindro vale 352 más menos 5 centímetros cúbicos. Así que tengo los dos resultados con los dos métodos. Si tuviese que elegir para dar una respuesta final, es probable, en mi caso voy a confiar en que los dos métodos son iguales de dificultosos, pero con el método 2 soy más preciso, ¿no? Encuentro una incerteza relativa menor. Así que elegiría este.